Aló. Bueno, buenos días. En nombre de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, les damos la más cordial bienvenida esta mañana de hoy. Para nosotros es un gusto pues, siempre poder tener espacios de encuentro donde podamos charlar, reflexionar sobre algunos temas que son importantes no solo para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz como organización de promoción y defensa de los derechos humanos, sino también bueno, para la ciudadanía en general y para quienes formamos parte de nuestra sociedad. En esta ocasión, bueno, fueron convocados todas y todas para estar acá y acompañarnos con el propósito de tener un conversatorio la mañana de hoy con nuestro querido compañero Keimer Ávila, y bueno, poder conversar acerca de algunos temas que por un lado bueno, nos preocupan a todos y todas en este momento, como es el tema de la seguridad ciudadana, la actuación policial, temas que históricamente también la organización ha venido trabajando, y la idea es poder presentar el día de hoy que Keimer nos cuente y les pueda contar los resultados de dos trabajos que se hicieron en el año 2016 y 2017, dos investigaciones que tienen que ver con homicidios de funcionarios policiales y las llamadas OLP, que son las operaciones de liberación del pueblo, ¿no? Keimer, les presento para que también conozcan un poco de Keimer. Keimer es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en Criminología y Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona, España. Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCB, profesor de Criminología en pregrado y posgrado de la misma universidad, y miembro consultivo de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, o sea, forma parte también de nuestro equipo consultivo. Entonces, bueno, en nombre de la red, agradecida nuevamente y agradecida con su presencia, con su constancia también, porque aquí hay personas que son familiares de víctimas de la Red de Apoyo y víctimas, y bueno, estamos muy contentos y contentas de que estén hoy aquí. Así que, Keimer, te doy la palabra y te voy a apoyar allá con las láminas. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por su presencia. En estos tiempos, tomarse un espacio para el intercambio y la reflexión es sumamente valioso. Además, con un auditorio más que calificado, ustedes conocen mucho más estos temas que yo. Yo trato de aproximarme a través de los textos, a través de documentos que ustedes han vivido. Buena parte de lo que voy a comentar acá. Quiero agradecer la invitación y la iniciativa de la Red de Apoyo por la construcción también de estos espacios. Vamos a abordar el tema de la violencia institucional del Estado desde dos perspectivas. La violencia policial aplicada por los cuerpos de seguridad del Estado y también la violencia que es aplicada contra los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, en la primera mitad vamos a abordar la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado y la vamos a hacer tomando las OLP como un caso de estudio. Es de advertir que lo que motivó esta investigación fue una preocupación por las garantías, por los derechos de los ciudadanos, más que la pretendida asepsia del investigador. Lo que se está tratando de elaborar son argumentos para justificar y fortalecer los necesarios límites que el poder policial, militar y punitivo del Estado deben tener. Entonces vamos a estudiar los operativos policiales tomando a la OLP como un caso de estudio. ¿Qué son las OLP? Desde que se iniciaron las OLP en 13 de julio de 2015, no se ha publicado ningún tipo de documento oficial donde se definan sus objetivos, sus formas de proceder, sus protocolos, sus alcances. Hasta ahora lo que existe son múltiples declaraciones, videos propagandísticos, y de esa retórica
pudiéramos definir a la OLP como, su primera palabra lo indica, operativos, procedimientos llevados a cabo por distintas fuerzas de seguridad del Estado que actúan de manera conjunta. Y esa es una de las características que quiero destacar. Esa actuación conjunta de distintos cuerpos de seguridad del Estado de alguna manera garantiza la impunidad de los mismos, porque dificulta la adjudicación posterior de responsabilidades tanto de las instituciones como de los funcionarios individuales. Su objetivo inicial era liberar áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro. Esa fue la primera declaración que dieron el 13 de julio. Estos objetivos se fueron modificando, el discurso no siempre fue coherente. Este tipo de operativos no son novedosos en el país. La profesora Tosca Hernández, en su tesis doctoral, estudió los operativos policiales extraordinarios entre el año 58 y el año 86. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de esta investigadora? Que este tipo de operativos aumentan la comisión de delitos por parte de los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad, ya que este tipo de plan permite y fomenta un uso de la fuerza desproporcionado, arbitrario, excesivo, porque puede preverse que someter a los funcionarios a este tipo de circunstancias, ellos se sienten en situaciones de permanente estrés, donde la violencia ilegítima puede surgir como una respuesta natural, en donde ellos pierden de vista todos los límites legales que deben tener en el ejercicio de sus funciones. En esos momentos, la legitimidad social y legal que se le puede dar a la muerte de un delincuente que hace armas en contra de la policía puede trasladarse a cualquier situación en donde la policía, en nombre de la seguridad, puede matar a cualquiera. La OLP entonces puede ser considerada como la continuidad de estos operativos, posiblemente esté dejando un mayor saldo de personas fallecidas. A continuación vamos a presentar lo que yo considero 5 aspectos claves para comprender los operativos policiales militarizados y la OLP como una de sus expresiones más recientes. En primer lugar, la crisis del sistema político y los problemas de legitimidad. Como ustedes no solamente saben, sino que padecen, el país está sometido en crisis de diversa naturaleza: crisis política, crisis institucional, crisis económica, crisis en materia de seguridad ciudadana con altas tasas de homicidios, seguidos de un largo etcétera. Este contexto engrana perfectamente con lo que varios autores han explicado, que en momentos de crisis de legitimidad, los estados usualmente recurren al tema de la seguridad ciudadana y a los operativos policiales para tratar de ganar esa legitimidad perdida. De alguna manera, la lucha contra la delincuencia se convierte en un elemento distractor por parte del poder político para que la atención pública se dirija hacia el tema de la seguridad ciudadana y dejen de estar preocupados por problemas más estructurales como la política, como los económicos, para que la gente se concentre simbólicamente en el tema de la seguridad ciudadana. De esta manera tratan de construir consensos en torno a la lucha contra el delito, promoviendo los miedos a través de los medios de comunicación y del discurso oficial. De esta manera, las OLP se presentaron como la opción más sencilla por parte del gobierno para obtener legitimidad en un año electoral que estaba sumergido en crisis de esta naturaleza. Y esto nos lleva al punto siguiente, que es la campaña electoral de mano dura y el populismo punitivo. El año en que se crean las OLP era un año electoral donde se iba a decidir el futuro de la Asamblea Nacional, y el gobierno necesitaba conservar ese espacio. A diferencia de años anteriores, el gobierno tomó el tema de la seguridad ciudadana como la principal campaña de la política electoral y se convirtió en su principal política de Estado, las cuales fueron las OLP. Ríos de tinta se han escrito sobre cómo las campañas políticas y la política criminal surgida en ese contexto se caracterizan por ser autoritarias, represivas, vulneran los derechos humanos,
Muchas gracias. Nos estaba necesitando desde hace rato. Vulneran los derechos humanos y no solucionan el problema. En ocasiones terminan agravándolo. Porque lo importante es transmitir la idea de que se está atacando el problema delictivo. Atacando como si estuviéramos en una guerra donde los más vulnerables y el enemigo son los pobres. Son las personas excluidas que no tienen acceso al sistema para satisfacer sus necesidades básicas, sus derechos, pero tienen un lugar privilegiado para ser procesados por el sistema penal, para ser estigmatizados, criminalizados y victimizados por el propio sistema penal. Entonces, con detenciones masivas, con ejecuciones extrajudiciales, con la reforma de una ley en materia policial o penal, los estados tratan de transmitir la idea de que se está haciendo algo. Esto es más fácil, presentar altos números de personas detenidas masivamente o de abatidos, que tomar decisiones desde el punto de vista estructural en materia política, en materia económica, porque igual las víctimas son los más pobres, los que tienen menos poder de reclamo social. El gobierno partía de la idea que a la gente le gusta la mano dura, que la gente estaba feliz con las ULP, de allí su insistencia en exhibir de manera constante supuestas encuestas en donde esta política gozaba de gran popularidad. En el gráfico siguiente tratamos de ver las relaciones entre las notas de prensa vinculadas con las ULP, que están en verde, las detenciones arbitrarias, que están en azul, y las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, que están en rojo. Se comportan de manera bastante armónica. Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad tienen una lógica un poco más independiente, que veremos más adelante. Lo que les quiero comentar es que esta supuesta popularidad de las OLP no se tradujo en legitimidad política para el gobierno, porque resultaron ser los principales derrotados de la campaña en la Asamblea Nacional. Fue la derrota electoral más grande que esta fuerza política ha tenido en sus 18 años de historia. Tanto así que podemos apreciar cómo prácticamente después de la elección de la Asamblea Nacional, las OLP murieron como campaña mediática. Después del 5 de diciembre no se habló más de la OLP, o no con la misma frecuencia que se venía haciendo. Fíjense que cuando arrancan en julio con mucha fuerza, llega a su punto máximo en agosto y luego va disminuyendo. El discurso fue esencialmente bélico, de construcción de enemigos. Incluso en algunos momentos se les llegó a clasificar como plagas. Bueno, ¿qué se hace con las plagas? Las plagas se les matan, las plagas se les exterminan. Utilizaron un repertorio bastante amplio: paramilitares colombianos, crimen organizado, mafia inmobiliaria. Un periódico incluso llegó a hablar de maras salvadoreñas. Después dijeron, no eran maras salvadoreñas, sino maras criollas, bachaqueros. Y ahí se puede ver claramente un discurso xenófobo, pero también un discurso antipopular. Incluso hay unas ULP especiales para la gente que hace colas en los mercados, que tiene el nombre El carro de Drácula. O sea, van a cazar monstruos. ¿Qué se hace con Drácula en las películas? Entrarle a la estaca, ¿verdad? Un discurso de construcción del enemigo. Y esto es muy importante reflexionarlo, porque también hay una clara diferencia en el discurso oficial. Pasas de tener al enemigo a ser el gran adversario del imperio. ¿Quién era el enemigo? El imperio, la oligarquía. Un enemigo todopoderoso, lo que te ennoblece. Pasas de tener al enemigo como al imperio como enemigo, a tener al pobre como enemigo, al delincuente. El enemigo ya cambió de forma. Otro punto son las detenciones masivas. Durante 2015 fueron registradas unas 15.946 detenciones realizadas en el marco de las OLP. El 99,5% de las mismas fueron masivas, es decir, de 10 personas en adelante.
Estas cifras representan un aumento del 494% respecto al número de personas detenidas masivamente durante 2014 y de un 144% sobre el promedio general de detenciones masivas registradas desde el año 99 por Provea. Estas detenciones se llevaron en los barrios pobres, en zonas más humildes del país, ubicadas en las periferias de las capitales de los estados, donde los detenidos son el joven hombre del barrio con un exceso de melanina en la piel. En cuanto a los cuerpos de seguridad que actuaron en estas detenciones, en el cuadro podemos ver el predominio de organismos militares que están en verde. También vemos cómo la mayoría de estas detenciones son realizadas en operaciones conjuntas que, como ya adelantamos, dificultan la adjudicación de responsabilidades posteriores tanto institucionales como individuales. La gran mayoría de estos detenidos no se encontraban en flagrancia ni tenían orden de detención en su contra. En consecuencia, se trata de detenciones ilegales o arbitrarias. Esto fue así al menos en el 95,5% de los casos. Para tratar de cubrir estas arbitrariedades y estas ilegalidades, las autoridades no les llamaban detenciones, sino retenciones o verificaciones de autoridad. Solo el 4,5% de estos detenidos fueron formalmente procesados y apenas el 1% se encontraba en flagrancia o tenía antecedentes o una orden en su contra. Sin embargo, la mayoría de estas personas permanecieron detenidas entre 10 horas y 45 días. Vamos al punto siguiente, que son las muertes por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Al analizar las fuentes disponibles puede apreciarse en la mayoría de los registros, tanto oficiales como de varias organizaciones no gubernamentales, una clara tendencia al incremento de este tipo de casos. Pero los últimos 2 años resultan emblemáticos. En el año 2015 aumentaron un 70% respecto al año anterior. Y en 2016 el incremento fue de un 163% respecto al 2015, y si comparamos 2016 con 2014, es decir, antes de la OLP, el incremento es de un 344%. El Ministerio Público en su informe anual del año 2015 informó de unas 245 personas fallecidas en contextos de OLP en sus primeros 5 meses. Esto apenas representó, y esto es muy importante, el 14% de la totalidad de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando vemos las cifras del año 2016, las muertes por OLP apenas representaron el 5% de la totalidad de estas muertes. Por ello, más importante que hablar de las OLP es visibilizar la política, la práctica cotidiana de las fuerzas de seguridad del Estado con independencia del nombre coyuntural que le coloquen, que convierte a las fuerzas de seguridad del Estado en todos sus niveles en unos aparatos violadores de derechos fundamentales. Puede afirmarse que, si bien la totalidad de estas muertes no se le puede adjudicar a las OLP, sí puede afirmarse que el apoyo político de este tipo de operativos policiales militarizados que actúan sin ningún tipo de límite legal, institucional, formal, impactó abruptamente en el incremento de este tipo de muertes. Entonces, concentrarnos solo en la OLP, sin ver el resto de las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado como una totalidad, pudiera estar invisibilizando la gravedad real de la violencia policial y militar del país. La violencia institucional tiene un impacto en la violencia social y delictiva. Tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente, tanto los homicidios generales como las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad tienen una clara tendencia al aumento. Los homicidios están en la línea roja, divididos entre 10, y el resto son
los datos de muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado de distintas fuentes. Podemos ver cómo en el año 2015 las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado aumentaron en un 70% y los homicidios lo hicieron en un 20%. La tasa aumentó 9 puntos, es decir, se pasa de una tasa de 49 a 58. Al año siguiente, en el año 2016, las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado aumentaron un 163%. Fuiste muy rápida. Atrás. Aumentaron un 163% y los homicidios lo hicieron en un 22%. La tasa aumentó 12 puntos, se pasa de una tasa de 58 a 71. ¿Qué significa esto? Que al menos el 22% de las personas que murieron por homicidio fue por intervención del Estado. Ahora sí vamos a la página siguiente. Este gráfico nos muestra el porcentaje que las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado ocupan dentro de los homicidios generales. Este porcentaje también claramente viene en aumento. En 2015 era el 10% y en 2016 llega al 22%. Entonces, usualmente, déjala allí, usualmente los gobiernos ocultan este tipo de información por razones evidentes, porque deja muy mal parado el Estado, porque queda en entredicho su vocación democrática, su protección de los derechos humanos. Sin embargo, vimos con mucha preocupación cómo durante los primeros meses de la OLP estas cifras se informaban como un sinónimo de éxito, como si estuviesen cumpliendo con los objetivos planteados, como sinónimo de eficiencia. En la mayoría de los casos, siempre las personas fallecidas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y que se trataban de delincuentes con órdenes de aprehensión sin informar de manera detallada qué delitos se encontraban cometiendo o por qué estaban siendo investigados, cuáles fueron las circunstancias del enfrentamiento, cuántos funcionarios resultaron fallecidos en ese enfrentamiento. Porque en un enfrentamiento las dos partes llegan. En la pantalla podemos ver algunos ejemplos de esta propaganda de guerra que emprendió el gobierno y que fue recibida de una manera bastante complaciente por los medios de comunicación con independencia de sus posiciones políticas. Y esto fue muy paradójico, porque los medios, tanto pro-oficialistas como pro-oposición, se encadenaron a alabar y a hacer el aparato de propaganda de las OLP. Estos son algunos titulares del día siguiente de las OLP. Ahí. ¿Otra? Esta campaña, desde el punto de vista de la receptividad que tuvo los medios, fue exitosa para el gobierno. ¿En qué sentido? Lograron un consenso autoritario en el que de alguna manera se buscaba legitimar a estas muertes. Quiero detenerme en el término abatido. Cuando se usa el término abatido, quiere significar que hubo un enfrentamiento. Pero además ponen choros, ponen delincuentes. Hay una descalificación, una deshumanización con las personas que resultan fallecidas en este contexto, para presentarlo como un enfrentamiento, cuando en realidad la mayoría de estos casos se tratan de ejecuciones extrajudiciales. Provea, por ejemplo, cuando analiza las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado, ha observado que al menos el 86% de estos casos se tratan de ejecuciones extrajudiciales. Esta idea coincide mucho con un hallazgo de nuestra investigación, que vamos a hablar de ella más adelante, en el que más del 70% de los policías víctimas de homicidio no se encontraba en ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa esto? Que los casos reales de enfrentamiento son más bien excepcionales. Cuando hicimos el estudio que vamos a presentar en la segunda parte, estos casos apenas llegaron al 7%. Es decir, los enfrentamientos no son la regla. Son más bien casos minoritarios.
Según Provea, la probabilidad de que muera un civil en un choque armado es del 97,5, mientras que para los policías es de apenas 2,5. Es decir, por cada policía muerto fallecen 39 civiles. Esto demuestra que no se trata de un enfrentamiento entre fuerzas equivalentes, sino que hay un uso asimétrico de la fuerza, usualmente provocado por las propias fuerzas de seguridad del Estado. En realidad no siempre cae el delincuente, cae que cumple con los estereotipos que los prejuicios raciales, de clase, mediáticos y políticos dibujan como el delincuente. En la realidad termina cayendo el joven, pobre y moreno de nuestras comunidades. Relación entre la violencia institucional y la violencia delictiva. Como ya hemos comentado, la violencia institucional de alguna manera repercute en la violencia social y en la violencia delictiva. No solamente incrementa los delitos que cometen los propios funcionarios de la Fuerza de Seguridad del Estado, sino que también incrementan la violencia delictiva en general. No contribuyen en la reducción de la violencia delictiva, por el contrario, parecen fomentarla e incrementarla, como vimos, por ejemplo, en los homicidios. Pero también, ese mismo año de la OLP, aumentaron los secuestros, aumentaron las extorsiones, aumentaron los robos, aumentaron los hurtos. Se podía observar hasta ahorita cómo se mantienen los enfrentamientos en las mismas zonas que se aplicaron las OLP. Y también, en la medida que pasaba el tiempo, se veían menos cantidad de incautaciones de armas, menos cantidad de recuperación de vehículos, lo que demuestra la dificultad para que esta política sea realmente sostenible. Algunas reflexiones finales. Siguiendo las categorías de un sociólogo clásico, el llamado Robert Merton, de las funciones manifiestas y las funciones latentes, podemos decir, bueno, primero que son las funciones manifiestas, son las que son aceptadas por el sistema, que se observan fácilmente en el análisis. Las manifiestas, las latentes, son las que no se ven claramente y las que el sistema usualmente niega. Las funciones manifiestas de la ULP es luchar contra el crimen, ir contra los malos, defender a la gente decente de la escoria de la sociedad, y así como la Inquisición luchaba contra el diablo, que es el mal mismo en términos absolutos, y para ello, porque como el diablo tiene tanto poder, entonces los inquisidores necesitaban un poder ilimitado. El problema radica cuando los que luchan contra ese mal terminan haciendo mucho más daño que el mal que adversan. Entre las funciones latentes podemos destacar las siguientes. La OLP como medio para legitimarse. Como ya comentamos, el año 2015 fue un año electoral, un año en que el gobierno necesitaba ganar legitimidad en medio de crisis económicas, políticas e institucionales. Lo que tenía más accesible, lo que era más sencillo para ellos era tomar el tema de la seguridad ciudadana, para demostrar eficiencia, para demostrar fortaleza. Para esto siguió la lógica de la McDonaldización. ¿Y cómo es eso? Bueno, ustedes cuando van al McDonald's, esta compañía trata de que ustedes confundan calidad con cantidad. Por eso le dan ese refrescote y esa hamburguesa que no sabe nada pero grandota, ¿no? Porque para ellos el tamaño es sinónimo de calidad, más allá que eso te haga daño para tus arterias, que no te alimente. El gobierno sigue un poco esta lógica, a pesar de que dice que son antiimperialistas, sigue la lógica de McDonald's. Por eso mostraban grandes cifras de personas detenidas, grandes cifras de abatidos,